Bienvenidos a nuestro video. Aquí vamos a abordar el tema de ecuaciones diferenciales de acuerdo a la temática asignada. Vamos a conocer las aplicaciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, en el cual dentro de ellas se encuentran inmersas el crecimiento poblacional, las mezclas de soluciones salinas y los circuitos en serie, LR y RC. Ney de las Peñas, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Antonio José Camacho. A continuación voy a hablar de la aplicación de crecimiento poblacional en ecuaciones diferenciales de primer orden. Con frecuencia el ser humano ha deseado descubrir el comportamiento de sistemas o fenómenos de la vida real en términos matemáticos. Y dichos sistemas pueden ser físicos, sociológicos y económicos. Esta descripción lleva como nombre modelo matemático y se forma con ciertos conocimientos en mente, como por ejemplo los mecanismos que utilizan ciertos economistas al realizar el estudio del crecimiento de las poblaciones. Existen dos pasos fundamentales para determinar la creación de un modelo matemático en un sistema. El primero se trata de identificar la variable que ayuda en el cambio de ese sistema, y el segundo se trata de establecer hipótesis razonables del mismo sistema. Uno de los primeros intentos de modelar el crecimiento demográfico humano lo hizo Thomas Malthus, un economista inglés, en 1798. En esencia, de ahí nace la idea del modelo malthusiano, que es la hipótesis de la tasa de crecimiento de la población en un país. Existen dos pasos fundamentales para la formulación de un modelo matemático en un sistema. El primero se basa en identificar la variable causante del cambio del sistema, y el segundo se trata de establecer un conjunto de hipótesis razonables que ayuden a identificar ese sistema. Uno de los primeros intentos de modelar el crecimiento demográfico humano lo hizo Thomas Malthus, economista inglés, en 1798. De ahí nace lo que viene siendo el modelo malthusiano, que se encarga, que es una hipótesis encargada de determinar el crecimiento poblacional en un país, el cual crece en proporción total de este mismo. A continuación, daré una breve explicación de las ecuaciones que utilizamos al momento de aplicación de crecimiento poblacional. En este caso sería el método exponencial, que consiste en la siguiente ecuación: de P sobre T es igual a K por P. En este método tenemos que aclarar que es de modos de separación. Pues la descripción, como muy claro lo dice, que sería la población sería cualquier parte del tiempo, y K sería la constante dependiente del tipo de población. A continuación diré el paso a paso de cómo realicé el despeje para aplicar la solución general. Como se puede ver, de P sobre T es igual a P por T, que utilizamos el método de separación y realizaríamos la siguiente variable. Listo, aquí sería, digamos, la integración, que sería el logaritmo natural. Listo. Y para despejar P, cancelamos el doble con logaritmo natural, nos quedaría la siguiente ecuación, que sería solución general, y esto sería una lineal. En el siguiente paso, determinamos el valor de C. Pues el ejercicio, como el ejercicio nos aplica, entonces tenemos que hallar primero T, que en este caso lo hallé, que sería 1990 menos 2002, que daría 12 años, y que se aplicaría a 1.11 millones de personas, que sería como una condición inicial, donde T vale 12 y P equivale a 7.11 millones de personas. Bueno, después pasaríamos a despejar C, que sería de la siguiente manera: P sobre T. Sería, pues, como resultado nos da 1.685 millones de personas, que sería la población inicial.
y ya con eso ya haríamos, digamos, la solución particular. Listo. Y después nos daría la pregunta de cuál sería la población en 15 años, donde t valdría 15, entonces aplicaríamos de cierta manera la ecuación de solución particular, intercambiando el valor de t, que sería así de la siguiente manera, sería u, que ya sabemos que vale 0.12, y t, que en este caso sería 15, y como resultado final nos daría que en 15 años la población sería de 10.19 millones de personas. Como dato como para comprobar si la ecuación salió bien, simplemente cogemos la solución particular y la multiplicamos por 12, que sería el primer año, que en ese caso nos da 7.11, que corresponde al valor de la cantidad de personas. A continuación, vamos a hablar de la aplicación de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en la mezcla de soluciones salinas. Aplicación de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en mezcla de soluciones salinas. Contexto de soluciones salinas. Estos problemas son excelentes candidatos para dar solución con sistemas de ecuaciones. Estos problemas podemos verlos reflejados en diferentes escenarios, como por ejemplo la mezcla de soluciones en un laboratorio de química o agregar ingredientes a una receta. En los diferentes tipos de problemas con mezclas es como cuando tenemos diferentes tipos de tela, cortamos un poco de cada una y hacemos una combinación de ellas para formar una tela mezcla. Aprender a identificar los híbridos es una forma de aprendizaje importante para resolver este tipo de problemas, ya que en cualquier escenario o situación podemos encontrar de dos o más variables que se combinan para crear una tercera. Ahí es donde hablamos que existe una mezcla. La combinación puede resolverse con conceptos como identificar variables, como crear ecuaciones, como crear tablas con información organizadas y proporcionar información para resolver estos problemas. Les voy a dar unos datos generales. La salmuera es agua con concentración de sal superior al 5% de cloruro de sodio y suelo. Las mezclas, como sabemos, están constituidas por más de una sustancia. Las mezclas que se encuentran almacenadas en tanques en la actualidad es muy común verlas, ya que permite tener una medida exacta de la cantidad de la sustancia. Mezcla de soluciones salinas en ecuaciones diferenciales ordinarias. Este estilo de aplicación de las ecuaciones diferenciales dentro del campo de las mezclas es muy importante, ya que nos permite conocer o identificar diferentes situaciones que se puede dar. Hay diversos campos de aplicación, como en la química, la ingeniería química, la geología y demás campos. Todos ellos permiten que en su estudio podamos tener acceso a diferentes tipos de información que contienen variables. Hay variables que hacen el rol de permitirnos conocer cómo está compuesto el problema y qué variable toma como nombre, cómo cada variable asume un rol. Podemos encontrar variables con nombre T, que hace referencia al tiempo, y variable X, que hace referencia a la posición. Todos ellos en la creación del desarrollo del problema nos permite con el paso a paso crear una ecuación diferencial que va a permitirnos identificar y conocer exactamente o con aproximación cómo es la concentración o cómo interactúa ese solvente dentro del líquido y cómo su concentración va cambiando o va variando con respecto al tiempo y la posición respecto al transporte o difusión. Tipos de ecuaciones diferenciales y métodos de solución. En el contexto de mezclas de soluciones salinas podemos encontrar diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias y sus diferentes métodos de solución. En el contexto de mezclas de soluciones salinas podemos encontrar diferentes tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Estas pueden utilizarse dependiendo de las características específicas del problema que se necesite resolver. A continuación les explicaré los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y los métodos que existen de aplicación para cada método. Primero, ecuación de mezcla simple. Esta es la ecuación más simple y se utiliza cuando se mezclan dos tipos de soluciones de diferente concentración en un mismo recipiente. La ecuación general se ve representada de la siguiente manera. DC sobre
t igual acá por C1 menos C, donde C es igual a la concentración de sal que hay en el recipiente en el tiempo t. Y C1 representa la concentración de la solución que se está agregando en ese momento. Y K nos representa una constante de proporcionalidad que depende de la velocidad en la que se haga la mezcla. Para resolver esta ecuación, probablemente se puede utilizar el método de separación de variables, que implica reorganizar la ecuación y luego integrar. El resultado de esta ecuación nos va a describir cómo esta cambia de acuerdo a la concentración que contenga. Segundo, ecuación de mezcla con flujo de entrada y salida. En algunos casos es importante considerar el flujo constante de entrada y salida de la solución o la sal en un recipiente. La ecuación general se modifica y queda de la siguiente manera: dc sobre dt, dependiendo del tiempo, es igual a q, que va a ser el flujo de entrada, cuánto entra, sobre v por c, que es la concentración cuando está entrando, menos la concentración sola. Esto va a quedar menos Q cuando sale sobre V por C. Q cuando entra nos está representando la tasa de flujo que hay cuando entra. Y Q cuando sale nos está representando la tasa de flujo que tiene cuando sale. V nos representa el volumen que hay en el recipiente. Y C cuando entra nos representa la concentración que hay en la solución cuando apenas está ingresando. Para resolver esta ecuación se pueden utilizar técnicas de análisis cualitativo, donde podremos encontrar puntos de equilibrio y estudiar la estabilidad que tiene esta mezcla. Y también se pueden utilizar otros métodos numéricos. Tercero, ecuación de difusión y mezcla. Cuando tenemos un sistema en el que la sal se disuelve y se difunde en el medio, ahí podemos utilizar una ecuación de difusión. Para este caso, la ecuación general se ve representada de la siguiente manera: derivada parcial, tenemos la derivada parcial de C con respecto a la derivada parcial de T, que va a ser igual a D por la derivada parcial al cuadrado por C con respecto a la derivada de X al cuadrado, menos U por la derivada parcial de C con respecto a la derivada parcial de X. Bueno, las siguientes variables nos representan la derivada parcial de C con respecto a la derivada parcial de T. Nos representa la tasa de cambio de la concentración con respecto al tiempo. D va a ser el coeficiente de difusión. U va a ser la velocidad de advección. Y la derivada al cuadrado, la derivada parcial al cuadrado de C con respecto a la derivada parcial de X al cuadrado nos va a representar la concentración con respecto a la posición espacial de X. Para resolver el siguiente problema, utilizaremos una ecuación de primer orden.
Bueno, queda planteada de la siguiente manera. DC sobre DT e igual a R sobre B menos K por C. Bueno, donde estas variables van a tener un significado. C va a ser la concentración de cloro en el agua y va a estar representada por miligramos sobre litros. T nos va a representar el tiempo que nos lo dan en minutos. R va a ser la tasa de dosificación del cloro, que está representada por 10 miligramos sobre minutos. Y B va a ser el volumen que nos dan del tanque de la piscina, que son 1000 litros. K va a ser una constante, que es la constante de degradación del cloro, que está determinada por 0.02 por minuto. La condición inicial que nos determina en este problema se ve representado de la siguiente manera. Nos dice que en el tiempo cero no había nada de cloro en el tanque, entonces vamos a decir que la concentración en el tiempo cero fue igual a 0. Esta va a ser T de tiempo y esta va a ser C, que representa la concentración del cloro en el agua. Tenemos nuestra ecuación diferencial dada de esta manera. Para proceder a resolver el problema vamos a aplicar el método de separación de variables. Vamos a separar las variables C y T colocando todas las variables relacionadas con C en un lado y las variables relacionadas con T en el otro. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Listo, bueno, ya tenemos separadas nuestras variables y vamos ahora a integrar a ambos lados de la ecuación y pues vamos a integrar con respecto a C y a T. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Cuero, estudiante de Ingeniería Industrial de la institución universitaria Antonio José Camacho. El día de hoy vamos a hablar y a exponer sobre aplicaciones de ecuaciones diferenciales del primer orden en circuitos en serie, tanto en LR y RC. Bueno, ¿qué significan estas siglas? Estas siglas componen circuitos, ¿sí?, que están conectados de manera en serie, ¿sí? El primero es L de inductancia o inductor y R de resistencia. El segundo circuito también es un circuito en serie, pero en este caso vamos a tener conectados de manera en serie una resistencia y un resistor. Entonces, la relación que tienen las ecuaciones diferenciales con respecto a los circuitos en serie, tanto de inductores con resistencia y capacitores con resistencia, es comprobar el comportamiento del voltaje y la corriente a través del tiempo. Dado a las ecuaciones diferenciales, también nos vamos a encontrar con otra ley, que es las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿sí?, que nos describen las caídas de tensiones en cada uno de los componentes que tenemos conectados en serie. Las caídas son las caídas de voltaje que se dan a través del tiempo y con esta ley se puede identificar en el circuito o en el elemento como tal, el resistor, capacitor, o en el otro circuito que tenemos un inductor, cuál es la caída de voltaje y la caída de corriente que va a haber en ese punto específico. Dice la ley de Kirchhoff que las caídas de tensiones van a ser igual a la fuerza electromotriz que hay en un bucle cerrado, elementos que almacenan energía. Entre estos elementos nos encontramos los inductores y los capacitores, ¿sí?
representados con la letra L y la letra C respectivamente. Estos elementos se encargan de almacenar las corrientes de forma electromagnética y de forma eléctrica respectivamente. La resistencia representada por la letra R, ¿sí? En un circuito se introduce a una ecuación diferencial simple. En esa ecuación diferencial se expresa la relación que hay entre la corriente y las señales de voltaje en el circuito. Esto hace referencia también a la ley de Ohm, ¿sí? Que representa la relación entre la corriente y el voltaje. Los circuitos en serie, ¿sí? Que incluyen elementos como inductores y resistencia o capacitores y resistencia, se pueden aplicar en una variedad de contextos, en la electrónica y en la ingeniería eléctrica. En esos contextos que se pueden aplicar sirven para circuitos de estabilización de control, circuitos de sincronización, electrónica de audio y también para filtros de estabilización. Otro contexto de aplicación, ¿sí? Para los circuitos RC que componen la resistencia del capacitor, ¿sí? Es la estabilización de tensión, ¿sí? En estos circuitos el capacitor actúa, ¿sí? Como un filtro para eliminar las fluctuaciones y estabilizar la tensión y la corriente que hay en el circuito. Otro contexto de aplicación, ¿sí? De los circuitos RC que son compuestos por resistencia y capacitor se emplean, ¿sí? En fuentes de alimentación. Esos circuitos RC sirven para estabilizar, ¿sí? Y reducir las fluctuaciones. El capacitor actúa en este caso como un filtro para reducir esos picos y fluctuaciones y poder brindar esa estabilidad en el circuito y la tensión de salida. Otro contexto de aplicación, pero en este caso para los circuitos LR que se componen por inductores de resistencia, ¿sí? Es en el arranque de motor, ¿sí? En este circuito se emplea el inductor y el resistor, ¿sí? Para que este circuito tenga un arranque suave, ¿sí? Limitando la corriente inicial, ¿sí? Para proteger el motor y el circuito eléctrico. Bueno, nuestros valores iniciales que nos dan es, conocemos nuestro voltaje de entrada que es de 120 voltios. Conocemos nuestro capacitor que es igual a 10 a la menos 4 faradios y nuestra resistencia es igual a 200 ohmios. Entonces aquí tenemos un esquema de nuestro circuito que está conectado en serie, ¿sí? Nos encontramos con nuestra fuente de alimentación a 120 voltios y nuestra resistencia que tiene un valor de 200 ohmios, y conocemos también el valor de nuestro capacitor que es de 10 a la menos 4 faradios. Listo. Conociendo nuestro circuito, por leyes de voltaje de Kirchhoff conocemos que la sumatoria de nuestras corrientes van a ser iguales a cero, ¿sí? Al igual que la sumatoria de nuestros voltajes van a ser igual a cero. Listo. Entonces, con esto podemos determinar nuestra ecuación. Entonces, iniciamos desde este punto señalando nuestro voltaje. Nuestro voltaje menos nuestra corriente por resistencia, que está determinada por la ley de Ohm, menos nuestro capacitor que cuenta con la fórmula de la carga sobre la capacitancia. Listo. Entonces voy a reemplazar nuestros valores en esta parte. Conocemos que nuestro voltaje es de 120. Nuestra corriente la podemos determinar como la derivada de la carga sobre, dependiendo del tiempo, ¿sí? Por nuestra resistencia, que en este punto nuestra resistencia tiene un valor de 200 ohmios. Menos nuestro capacitor que tiene un valor de 10 a la menos 4. Los valores iniciales que nos dan es, conocemos nuestro voltaje de entrada que es de 120 voltios.
conocemos nuestro capacitor, que es igual a 10 a la menos 4 faradios, y nuestra resistencia es igual a 200 ohmios. Entonces aquí tenemos un esquema de nuestro circuito que está conectado en serie, ¿sí? Nos encontramos con nuestra fuente de alimentación a 120 voltios y nuestra resistencia, que tiene un valor de 200 ohmios, y conocemos también el valor de nuestro capacitor, que es de 10 a la menos 4 faradios. Listo. Conociendo nuestro circuito, por leyes de voltaje de Kirchhoff, conocemos que la sumatoria de nuestras corrientes van a ser iguales a cero, ¿sí? Al igual que la sumatoria de nuestros voltajes van a ser igual a cero. Listo. Entonces, con esto podemos determinar nuestra ecuación. Entonces, iniciamos desde este punto señalando nuestro voltaje. Nuestro voltaje menos nuestra corriente por resistencia, que está determinada por la ley de Ohm, menos nuestro capacitor, que cuenta con la fórmula de la carga sobre la capacitancia. Listo. Entonces, voy a reemplazar nuestros valores en esta parte. Conocemos que nuestro voltaje es de 120 y nuestra corriente la podemos determinar como la derivada de la carga sobre, dependiendo del tiempo, ¿sí?, por nuestra resistencia, que en este punto nuestra resistencia tiene un valor de 200 ohmios. Menos nuestro capacitor, que tiene un valor de 10 a la menos 4. En esta parte reemplacé mis valores en cada una de las variables, ¿sí? Y me doy cuenta que esta ecuación, ¿sí?, es de primer orden, ¿sí?, de tipo lineal. ¿Por qué? Porque observo que tiene la forma de P igual a Q, ¿sí? Entonces, como primer paso, nuestra A sub I o A sub 1 debe ser igual a 1, ¿sí? Entonces voy a dividirlo entre el mismo valor para que aquí me dé 1. Pero si yo aplico esa operación en este punto, debo aplicar la misma operación para el resto de nuestra ecuación, para que se conserve la igualdad. Entonces, por eso repito ese valor en los otros dos, en tanto en A0 como en B. Listo, entonces ya nos queda nuestra ecuación diferencial despejada, ¿sí?, donde tenemos que la derivada del Q dependiendo del tiempo, ¿sí?, más nuestra carga de 50 igual a un voltaje de 0.6. Listo, entonces vamos a hallar ahorita en los pasos de ecuaciones diferenciales ordinarias de tipo lineal. Debemos hallar nuestro factor integrante, ¿sí? Nuestro factor integrante está determinado por Euler, ¿sí?, elevado a la integral de P por el tiempo por dt, ¿sí? Entonces vamos a conocer primero que nuestros valores, vamos a llamarlo que es la variable p de t, pero sin incluir nuestra variable q, solamente es lo que está multiplicando con, y en este caso va a ser, vamos a nombrar como q de t. Listo, entonces ya conocemos cuál es p de t y cuál es q de t. Vamos a hallar nuestro factor integrante, ¿sí? Nuestro factor integrante está determinado que es igual a Euler sobre la integral de nuestra variable que nombramos anteriormente como p de t, ¿sí? Entonces esa variable tiene un valor de 50, ¿sí? Entonces vamos a realizar primero la integral en este punto, que nos dice que resolviendo esa integral nos quedaría p por 50t, ¿sí? Entonces listo. Luego de haber hallado nuestro factor integrante, podemos reemplazar nuestra fórmula tratando de hallar la carga, ¿sí? Nuestra fórmula para hallar la carga nos dice que en la parte del numerador vamos a tener la integral de nuestro valor de μ sobre t por
de nuestra variable que nombramos anteriormente como Q, ¿sí? Reemplazando nuestros valores, tenemos que mu es igual a Euler elevado a 50T por el voltaje, que es de 0.6 voltios sobre mu. Nuevamente, mu es Euler elevado a la 50T. Entonces, como mencioné anteriormente, debo hallar nuestra carga, ¿sí? Pero está determinada por la siguiente ecuación. En este punto voy a resolver primero nuestra integral que tenemos en la parte superior, sin concentrarme hasta ese momento de nuestro denominador, ¿sí? Entonces, para resolver nuestra integral que está en la parte del numerador, voy a implementar el método de sustitución, ¿sí? Donde el exponente que tiene el Euler, ¿sí?, lo voy a conocer como U. La derivada de 50t quedaría en 50, ¿sí?, y se le multiplica por el diferencial de t. Entonces, despejo de t y me quedaría du sobre 50 es igual a dt. Entonces, reemplazo esos valores en nuestra integral, ¿sí? Listo. Entonces, en este punto, nuestros coeficientes los sacaré a un lado de la integral y puedo reemplazar. Ahora sí, me quedaría esta integral de la siguiente forma. Me dice que nuestra carga sería igual, entonces la parte del denominador aún se conserva. Resolvemos nuestra integral me dice que esta fracción me quedaría de la siguiente forma y reemplazamos en este caso nuestro valor de U y nuestro valor de du en este punto quedaría como nuestra constante. Entonces, en el siguiente punto, dadas nuestras condiciones iniciales, que nos dice que nuestra carga en su 0 va a ser igual a 0, ¿verdad? Para hallar esto, debo primero conocer el valor de nuestra constante, ¿sí? Voy a despejar el valor de nuestra constante. Entonces, en el primer paso, puedo cancelar nuestro Euler con nuestro Euler, quedándonos en este punto que nuestra carga va a ser igual a 3 sobre 200 más C. Despejando eso, pues también conozco que Q es igual a 0. Entonces quiero conocer el valor de C. Entonces quedaría de la siguiente forma. Nuestro valor de C quedaría como menos 3 sobre 200. ¿Sí? Ese es el valor de nuestra constante. A continuación, despejaremos nuevamente nuestra solución explícita, pero en este momento ya conociendo nuestra constante C. Tenemos nuestra ecuación, nuestra solución explícita, pero ahora quiero conocer nuestra corriente, ¿sí? Nuestra corriente en el tiempo. Entonces, conocemos que nuestra corriente, ¿sí?, la podemos determinar como la derivada de la carga dependiendo del tiempo. Entonces, a continuación derivaremos nuestra ecuación que está después del igual, ¿sí? Nos quedará esta de aquí, se eliminará y nos quedará menos 3 sobre 250 por la derivada interna de nuestro Euler elevado a menos 50t. Listo. Entonces nuestra corriente en el tiempo va a ser igual, simplificando esta multiplicación, ¿sí?, nos va a dar 3/5, ¿sí?, multiplicado por nuestro Euler elevado a la 50t. Esta es la ecuación o solución de nuestra corriente en el tiempo. Nuestro segundo ejercicio de aplicación trata de un circuito en serie conformado por un inductor y una resistencia, que lo conocemos como circuito en serie LR. Nuestros valores iniciales que tenemos son: tenemos un voltaje de 24 voltios,
acompañado de un inductor que tiene una inductancia de 0.2 Henry, seguido de nuestra resistencia que está conectada de manera en serie, que tiene una resistencia de 15 ohms. Vamos a hallar nuestra corriente en el tiempo, ¿sí? La fórmula dada para circuitos en serie LR es la siguiente: sería la inductancia, ¿sí?, por la derivada de I dependiendo del tiempo, ¿sí?, más la resistencia por la corriente que está determinada por la ley de Ohm. Esta sumatoria da igual a 0. Listo, entonces por leyes de voltaje de Kirchhoff podemos analizar nuestro circuito, ¿sí?, y nos dice que la sumatoria de nuestras corrientes debe ser igual a 0, al igual que la sumatoria de nuestro voltaje. La sumatoria de todo nuestro voltaje debe ser igual a 0. Listo, reemplazamos nuestros valores, ¿sí? Tenemos que 0.2 Henry derivado, la derivada de I con respecto al tiempo, más 15, que es el valor de nuestra resistencia, multiplicado por nuestra corriente, igual a 24 voltios. Listo, identificamos que esto es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, lineal. Una vez identificamos qué tipo de ecuación diferencial tenemos, vamos a proceder a solucionarla. Lo primero que hice fue reorganizar nuestros términos. Esta ecuación diferencial es de la forma P por Q, ¿verdad? Entonces, en nuestra A sub I o A sub 1, la condición dice que debe ser igual a 1. ¿Sí? Para que esto se pueda cumplir, debo dividir ese valor sobre el mismo para que aquí me dé 1. Pero para respetar el resto de nuestra ecuación, debo repetir el mismo proceso para mi A sub 0 y nuestro B. Listo. Una vez simplificado, nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar la derivada de I con respecto al tiempo más 75 por la corriente igual a 120 voltios. Listo. El siguiente paso, vamos a hallar nuestro factor integrante. Nuestro factor integrante nos lo determina en la letra mu con respecto al tiempo, que es igual a Euler, ¿sí?, por la integral de PT, que en este caso es 75. ¿Sí? Esa derivada nos dice que es igual a Euler por 75 y nuestra variable t. Listo. En este momento vamos a proceder a hallar nuestra constante. Nuestra constante de carga, que va a ser nuestra constante de carga. Para hallar nuestra constante de carga, vamos a expresar la siguiente ecuación, que es, en nuestro numerador tenemos la integral de nuestro factor integrante por Q de t, que en este caso es el valor de voltaje, sobre nuestro factor integrante. Reemplazamos en esta parte nuestros valores y tenemos la integral de Euler de 75t multiplicado por 120 voltios. Listo. La manera de solucionar este tipo de integral me parece mucho más fácil, que es de la manera de sustitución, ¿sí? Escogemos nuestro valor U, ¿sí? En este caso va a ser 75t, ¿sí? La derivada de 65t es igual a 75, ¿sí?, por la derivada de t. Despego mi derivada de t pasando el 75 al otro lado a dividir, ¿sí?, para que me quede mi determinante despejada. Reemplazo los valores en este punto y puedo nuevamente reescribir nuestra ecuación, ¿sí? Nuestra ecuación va a quedar simplificada como 8 sobre 5 más Euler de 75t más nuestra constante. Eso está sobre nuestro factor integrante, que es Euler de 75t. En esta parte puedo simplificar y este que está dividiendo puede cancelar al que está arriba multiplicado. Listo, vamos a hallar nuestra carga, ¿sí? Pero primero debo conocer nuestra constante. Para despejar nuestra constante tenemos que recordar nuestra condición inicial, que nos dice que la carga en el tiempo 0 es igual a 0. Recordando nuestra condición inicial, podemos despejar nuestra constante C. Una vez conocimos el valor de nuestra constante, pasamos nuevamente a reemplazar nuestra constante en nuestra ecuación explícita, nuestra solución explícita. Listo. Y nos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? 1 octavo sobre 5 menos 8 sobre 5 por Euler
elevado a la menos 75. Porque en nuestra ecuación, pues, nuestro factor integrante lo pasé en la parte superior a nuestro numerador, pero para poder hacer esa operación debo cambiar nuestro signo. Listo, entonces me dice que la corriente del tiempo también se puede ver de la siguiente forma, como la derivada de I con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, voy a derivar nuestra ecuación explícita, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente forma, me quedaría menos 8 sobre 5 por la derivada interna de Euler a la 75. Listo. Ahora, simplificando nuestros valores, me dice que mi corriente en el tiempo es igual a 120 voltios por Euler a la menos 75. Bien. Como conclusión, esta es la fórmula para hallar mi corriente en el tiempo t, ¿sí? En cualquier punto de nuestro circuito, dependiendo del tiempo.